Hola, resolveremos el siguiente ejercicio de corriente alterna, donde podemos notar que el circuito es mixto, o sea, tenemos conexiones tanto en serie como en paralelo. Dice, en la figura se muestra una resistencia con una carga de 20 ohmios. Esta es la carga, conectada a un filtro de pasa alto que consiste en un inductor que podemos notar aquí con una inductancia de 3.2 milihenries y una resistencia de 4 ohmios. La salida del generador de corriente alterna es ideal y está dada por 100 voltios por el coseno de 2pi frecuencia por el tiempo. Encuentre las corrientes RMS en las tres ramas del circuito si la frecuencia del generador es de 500 hercios. Perfecto. Primero, lo primero que voy a hacer es obtener la impedancia equivalente aquí para luego de que obtengo esta impedancia equivalente poderla poner en serie con lo que tenemos acá. Podemos notar que estos dos que se encuentran aquí, el inductor y la carga, se encuentran en paralelo. Entonces, en un circuito de corriente alterna, pues tenemos que en paralelo, en un circuito cualquiera, en una conexión en paralelo, el voltaje es el mismo y se comparten la corriente, es decir, que la suma de las dos corrientes es igual a la corriente que ingresa por aquí. Estas dos suman la corriente que está acá. Muy bien, ahora, primero debo calcular cuánto es la reactancia inductiva. Esto es la frecuencia angular por la inductancia. Esto sería 2pi por la frecuencia de 500 hercios por la inductancia que es de 3.2 milihenries, 3.2 por 10 a la menos 3. Esto me da una reactancia inductiva de 10.05 ohmios. Ahora, con esto puedo hacer un diagrama de fasores para la parte en paralelo. Paralelo, la carga y el inductor. Muy bien, entonces, como les mencioné hace un momento, pues tengo que, en este caso, ambos elementos, la carga y el inductor, tienen el mismo voltaje. Entonces, este aquí puede ser mi fasor de voltaje. Voltaje que va a ser el voltaje del inductor, que es igual al voltaje de la carga, RL. Bien, ahora sabemos que en el caso de la carga, como es una resistencia, la corriente se encuentra en fase con ella. Tenemos aquí corriente de la carga. Y por acá, en atraso, o sea, a ver, perdón. Sí, en atraso aparece la corriente en el inductor. Recordemos que el voltaje en el inductor se adelanta a la corriente. Lo estuve dudando porque pensé que era un capacitor, disculpen. Entonces tenemos que el voltaje adelanta a la corriente 90 grados, como podemos apreciar aquí. Como mencionaba hace un rato, la corriente que entra por aquí tiene que ser igual a la suma de estas otras dos corrientes. Y estas dos corrientes son las dos rojas que están aquí. Esto se convierte en una suma vectorial. ¿Sí? Tenemos componentes horizontales y componentes verticales. Entonces, tenemos que esto sería corriente de la carga y esto de aquí sería corriente del inductor. Esto de aquí sería la corriente total que entra por ahí, que si nos percatamos es la corriente que sale de la fuente. Viene por aquí así, viene para acá, y aquí se divide en esto y en esto. Corriente del inductor y corriente de la carga, RL. Perfecto. Entonces, podemos aplicar teorema de Pitágoras y decir, ah, ya, muy bien, tengo que la corriente I al cuadrado es igual a la corriente de la carga al cuadrado más la corriente del inductor al cuadrado. Por ley de Ohm, la corriente es el voltaje entre la resistencia que me encuentro. En el caso de la fuente, en el caso de analizar desde aquí, estos dos terminales observan una impedancia Z. Esto al cuadrado igual a, en la carga, pues es voltaje entre resistencia, RL, al cuadrado, más en el caso de el inductor es la reactancia inductiva. Esto al cuadrado. Podemos ver que todos tienen el voltaje en el numerador. Entonces,
la impedancia me queda así. Perfecto. Entonces, con esto, yo puedo determinar cuánto es la impedancia que me encuentro en este par de terminales, aquí, donde estoy diciendo que hay un voltaje B. ¿Cuánto es esa impedancia que me encuentro justo ahí? Reemplazo datos. 1 entre Z cuadrado es igual a, tengo que la resistencia de la carga es de 20 ohmios, 1 entre 20 al cuadrado, más, y la reactancia inductiva lo obtuve hace un momento, que es de 10.05, esto al cuadrado. Esto me da como resultado una impedancia de 8.98 ohmios. Ahora, yo también puedo sacar aquí un ángulo phi. Puedo sacar cuánto es ese ángulo phi. Pues si yo cojo y traduzco esto a voltaje entre resistencia, acá tengo, o bueno, tomo esto que está aquí, ¿no? Sí. De ahí de esos datos que están aquí, esto sería la hipotenusa, estos serían los catetos. Me queda este triángulo. 1 entre la impedancia, 1 entre RL, y aquí tengo 1 entre XL. Bien, conozco estos dos, o bueno, también conozco esto, y para sacar el ángulo phi, pues puedo usar cualquier relación trigonométrica. Por ejemplo, se me ocurre el seno de phi es igual a 1 entre XL sobre 1 entre Z. Esto de aquí sería Z entre XL, y esto me da 8.98 entre 10.05. Me queda de aquí que el ángulo phi es de 63.32 grados. Muy bien, he encontrado cuánto es la impedancia justo aquí en estos terminales y cuánto es el desfase. Vamos a ver qué desfase es ese. Bien, sabemos que esto que está aquí de color negro es el voltaje del inductor y es el voltaje de la carga, o sea, este voltaje que aparece aquí. Entonces, vamos a dibujarlo otra vez, ese voltaje B, que sería el voltaje de la carga, ¿verdad? Y pues, ¿cómo aparece la corriente? Bien, esto sería pum pum, ya. Y de ahí tenemos que, podemos notar que este fasor de color negro está en paralelo con este que está acá, están igualitos, ¿no? En fase. Y aquí aparece la corriente con este de fase phi. Entonces, acá tenemos la corriente. Bien, entonces este de aquí sería la corriente y aquí está el de fase phi. Esto es el voltaje en mi carga, ¿sí? Que también va a ser el voltaje en el inductor. Y este de aquí sería la corriente, pero ¿cuál corriente es esta? La suma, o sea, la corriente que ingresa justo por aquí. Ahora, podemos percatarnos que esta corriente I que ingresa justo aquí es la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces, tenemos que este de aquí sería la corriente que pasa por esta resistencia. El voltaje de esta resistencia va a estar en fase con la corriente que está aquí y por R. Entonces, puedo poner justo aquí el voltaje de la resistencia R. ¿Sí? Esto aquí sería corriente y el voltaje de la resistencia R podría ser más grande o más pequeño dependiendo de cuánto es R. Seguramente es más grande, pero ahí lo dibujé más pequeño. Pero el asunto de este diagrama fasorial es podernos guiar. Perfecto. Entonces, podemos ver que entre el voltaje, por ejemplo, si roto esto un poquito, para poner el voltaje, la resistencia así horizontal y este ponerlo así, el voltaje de la carga así, y aquí tengo el ángulo phi, pues si trabajo con la ley de Ohm, tengo que este voltaje de aquí, el voltaje de la carga, es igual a corriente por RL, y esto de aquí es igual a eh, corriente por resistencia, ¿verdad? Ahora, esto de aquí no me dice mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa justo aquí? Yo tengo mi fuente, tengo mi resistencia R,
y tengo la impedancia Z que acabo de encontrar. Entonces, esta impedancia es la que tiene voltaje B, lo que estoy analizando justo ahora, que va a ser justo el mismo voltaje de mi carga, ¿no? Entonces, a mí me conviene poner el voltaje de la impedancia Z. Así, en vez de poner voltaje de la carga, voy a poner voltaje de la impedancia Z. Perfecto. Y ahora yo sé que la suma de este voltaje de la resistencia con el voltaje de la impedancia me tiene que dar el voltaje de la fuente. Entonces, estos dos, al sumarlos, vamos a hacer una suma por el método del paralelogramo. Este sería mi voltaje de la fuente, de la FEN. Vamos a ponerle así, FEN. Perfecto. Entonces, ¿cuánto es esta FEN? Pues bien, tenemos que la FEN, vamos a poner una barrita como vector, va a ser igual a la suma del voltaje de la impedancia más el voltaje de la resistencia. Vamos a ponerlo así, con barritas como vector. Por ley de Ohm tenemos que esto sería la Z equivalente, o sea, la Z total, lo que observa este muchacho, una Z, así que sería la Z de aquí más esta resistencia, sería la impedancia equivalente por la corriente igual a eh, la Z por la corriente más R por corriente, ¿no? Ley de Ohm. Recordemos que estos son barritas, vectores. Se van corriente por todos lados y tenemos que, aquí me queda que la Z equivalente, vector, es igual a la Z más la R. Ahora, vemos que esto tiene un tamaño, ¿no? O sea, esto me queda una suma así. Tendría que esto sería la Z, este de aquí sería la resistencia R, y aquí está el ángulo phi. Y pues la suma de estos dos me da el Z equivalente, ¿no? Entonces voy a hacer una suma vectorial por descomposición de sus componentes rectangulares y obtengo cuánto es esa Z equivalente. La Z equivalente, que sería un vector, es igual a la Z, la impedancia que encontramos hace un rato, el 8.98. 8.98, pero esta cosa tiene componentes. Tiene componente horizontal y componente vertical. Es decir, por el coseno de phi, que es 63.32 grados, esto en I, más seno de 63.32 grados, esto en J, esto más la resistencia que es horizontal. La resistencia R era de 4 ohmios, podemos notarlo aquí. Esta resistencia es de 4 y es horizontal, o sea, 4i. O sea que Z vector equivalente va a ser igual a 8.032 en I más 8.024 en J. O sea que la magnitud de este vector, o sea, la impedancia total que me encuentro en este circuito es de 11.3532 ohmios. Muy bien, entonces con esto yo puedo sacar cuánto es la corriente RMS que entrega mi fuente. Me piden corrientes RMS, ¿verdad? Entonces voy a calcular cuánto es esta corriente I. Entonces yo digo, ya muy bien, la corriente I va a ser el valor de la fuente RMS por la impedancia total que me encuentro, la impedancia equivalente. El voltaje de mi fuente es de 100 voltios, pico. El RMS es de 100 entre raíz de 2. Yo tengo corriente RMS. Vamos a poner aquí entre raíz de 2 sobre la impedancia equivalente que es de 11.3532 ohms. Esto me da una corriente I de 6.23 amperios. Perfecto. Ahora, con esta corriente RMS yo puedo obtener cuántos son las otras dos corrientes. Esta corriente de aquí y esta corriente de acá. Pues bien,
yo puedo sacar cuánto es el voltaje para estos que están aquí. ¿Cómo saco ese voltaje que está ahí? Bueno, el voltaje B en RMS va a ser igual a la corriente RMS y pues aquí circula la corriente así, ¿no? Esta corriente que acabo de encontrar, IRMS, por Z. Entonces, multipliquémosla por Z, que valía 8.98 por Z. Este aquí sería 6.23 por 8.98. Y obtengo el voltaje RMS en los terminales para B. Este de aquí me daría 55.93. Perfecto, entonces yo sé que en Z hay ese voltaje, 55.93. Y ese voltaje es el que aparece en estos dos terminales. Ese es el voltaje para mi inductor, ese es el voltaje para mi resistencia. Entonces, la corriente RMS para mi carga y la corriente RMS para mi inductor serían el voltaje RMS que acabo de encontrar entre la reactancia, perdón, aquí sería la resistencia de la carga y acá tenemos el voltaje RMS que acabo de encontrar para la reactancia inductiva. Este aquí sería 55.93 voltios. Acá también tenemos 55.93 voltios entre, primero para la resistencia que es de 20 ohmios y para la reactancia inductiva que es de 10.05 ohmios. Esto me da una corriente para el ramal de la carga de 2.8 amperios RMS y para el inductor 5.57 amperios también RMS. Y bien, pues esas serían las corrientes que me solicitaban. Esto sería todo para la solución del ejercicio. Recomiendo que se lo vean en más de una ocasión porque en verdad es algo complicado hacerlo de esta forma. Para eso está el análisis con números complejos para poder hacer esto más fácil. Pero como en este curso hay que hacer mediante un análisis fasorial de este tipo, es que lo resuelvo de esa forma. Bien, eso sería todo para este ejercicio. Muchas gracias.